¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy Sandrita modelando este chaleco, todo un clásico, súper fácil, pero lo más divertido de este chaleco que no vamos a coser, para las que no les gusta coser o los que no les gusta coser, este es ideal. De aquí van a surgir muchas ideas, como digo siempre, pero la verdad es todo un clásico de cuadraditos, divino, súper canchero, está tejido en hilo de algodón, lo pueden tejer con lana si lo quieren para invierno. Y en el tuto les voy contando un poquito más de ideas para poder hacer este chaleco precioso que ustedes se lo van a hacer a medida. Seguramente que es así. Y si se los encargan, la verdad que es un trabajo muy fácil de hacer, súper divertido y rapidísimo. Y lo mejor de todo, sin costura. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza de chaleco? Acá tenemos en la mesa show de colores. Show de colores. Milagro de la vida. Atenti al piojo. ¿Qué voy a usar? Hilo de algodón. ¿Qué grosor? Medio. Nos alejamos del acrílico finito, tejido doble, el hilo algodón finito, tejido doble. Me encantó este chaleco, no te puede faltar. Si hay un chaleco que no te puede faltar en tu guardarropa, en tu ropero, en tus prenditas, es el de Granny. Lo puedes tejer con lana, con hilo, con mohair, con lo que se te ocurra, porque estos son más que clásicos. Bueno, este chaleco vamos a hacerlo así. Miren qué lindo, porque combiné toda esta cantidad de colores, azules y verdes. Me encantó. Como tenía toda esta gama de colores, me puse a jugar. Elegí uno solo para hacer el marco final de cada granny y va a ser la unión, es el color de base de este chaleco. Pero por dentro jugamos con colores. De más está decir que vos lo vas a elegir el color que quieras, puede ser un solo color, dos colores, podés combinarlo hasta el final con distintos colores, como vos quieras. La idea es hacer los grannies que obviamente el 90% saben, pero vamos a tejer para ese 10 que no. El 10% que no sabe tejer un granny y que quiere aprender, acá estamos, dedicados para ellos. Siempre aquí en el canal tejimos para los principiantes. Entonces, vamos a elegir un centro con un color, segunda hilera con otro color, tercera hilera con otro color y luego viene la hilera final, como les mencionaba, con un color base. Con este hermanea todos los grannies. Entonces, o todos los cuadraditos. A mí me gustó combinar todos distintos, pero se repite al mismo tiempo, se van repitiendo estos colores. Entonces acá elegí al azar este celestito y vamos a hacer el centro de un granny, anillo ahí o nudo mágico y vamos a tejer varetas dentro de este anillito, cadena, levanto mi primer vareta y tejo un grupo de 3 varetas así, ahí y ahí. Tengo 3 varetitas con la de inicio, 2 cadenas, nuevamente un grupo de 3 varetas. Voy a sacar este porque quizás se ve el fondo celeste y confunde. Ahí y ahí. Segundo grupo. Fácil. Los grannies, los cuadraditos son siempre fácil. Otra vez el arco de 2 cadenas. Y otra vez un grupito de 3 varetas. Siempre varían. Los grannies se hacen de muchas maneras, o sea, con distintos puntos también. Y puntos en relieve también. Tenemos que conseguir hacer 4 de estos grupitos. Tengo 3, me faltaría uno más. Vuelvo a hacer el arco de separación con 2 cadenitas. Y acá voy a tejer el último grupo con este color. Listo, tengo los 4 grupos. Ahora vamos a cerrar este anillito ajustando bien apretadito. Y nos faltaría el último arco. Entonces, como yo voy a combinar en cada hilera, le voy a agregar un color distinto, voy a cerrar con 2 cadenitas. Este primer cuadradito, mini cuadradito. 2 cadenitas,
voy a la primer vareta, paso la agujita y cierro con un punto deslizado, ahí, cadenita y corto. Entonces, ahora, ahí está. Tengo la primera vuelta, miren, así chiquitito. Vamos a repetir en cada una de las esquinas 2 grupitos. Entonces vuelvo a elegir otro color. Aquí puedo elegir, este es un poco chillón. Bueno, los dos son verdes. A los colores que eran más chillones, a esos les agregué en menos cantidad. Y a los colores que son un poquito más bajos, esos los podemos combinar perfectamente. ¿Bien? Pero cuando hay mucho color, depende de la gama de que ustedes quieran elegir para su chaleco. Este chaleco lo pueden hacer para todos los talles, para varones, para mujeres. ¿Bien? Bueno, acá vengo a la esquinita, a este arco, y aquí voy a tejer los 2 grupos, pero comienzo con uno de los grupos. ¿Bien? En cada esquina van a ser 2. O sea, repito el mismo movimiento que hice en el anillito, pero solo que lo estoy haciendo aquí en la esquina. Primer grupo de 3 varetas. Una cadena de separación, salto a la otra esquina. En esta esquina sí voy a tejer los 2 grupitos. En la de inicio, acá, cuando doy toda la vuelta, completo recién ahí las 2. Se pueden hacer las 2 también. Eso todo depende de cada uno, cómo se maneja a la hora de tejer estos cuadraditos. Ahí, ¿ven? Entonces acá yo ya tengo los 2 completitos con la cadenita. Una cadena de separación y salto a la otra esquina, vuelvo a repetir el mismo movimiento. Es muy, muy simple, pero como siempre, lo recordamos para los principiantes. Igual de todas maneras, este cuadradito lo hemos hecho muchísimas veces, pero también tenemos el paso a paso bien tranquilos para hacerlo cuando nunca lo has hecho, nunca lo tejiste, en nuestra sección de técnicas que la subimos todos los miércoles. Recuerden que es una sección donde hacemos todos los puntos básicos y también pequeños trabajos que no son tan grandes como este, por ejemplo, ¿no? Como una prenda, como una manta. Son pequeños trabajos. Ven que ya di toda la vuelta charleteando. Ahora voy a completar acá el grupito que me falta. Ahí estamos. Y voy a cambiar de color. 2 cadenitas. Busco la primer vareta, que es la que tejí con cadenas. Tejo el punto deslizado, una cadenita para hacer nudo, corto la hebra. Están todas las hebras, miren, no escondí ninguna todavía. ¿Por qué tengo acá estos preparados? Porque me falta la última hilera y es donde les voy a compartir luego. Yo ya adelanté, porque es un paño, un rectángulo, y luego le vamos agregando para hacer los hombros, la sisa, aparte del canesú. Pero es lo más simple hacer un rectángulo. Entonces yo me voy preparando y voy combinando colores, voy viendo a ver qué color le puedo agregar, qué color me gustaría combinarle. Bueno, ustedes van a ir viendo qué le van agregando. Yo acá, como tengo todos ya mezclados, ¿qué me queda? Hacer la última hilera y luego viene, como les mencionaba, el color de base. Entonces, última hilera. Bien, ahí. Repito lo mismo, miren, voy a hacer este. En la esquina, cuando inicio, solo hago un grupo. Solo cuando inicio también, ¿ven? Ahí. Porque cuando doy toda la vuelta ya cierro con las 2 cadenitas. Una cadena de separación y acá en este espacio que me queda, tengo que hacer un grupito solo. Entonces, esto es cuando nosotros vamos aumentando y va creciendo el cuadradito al tamaño que se les ocurra. ¿Quieren hacer una manta para una cama de 2 plazas? Lo pueden hacer. Simplemente agrandando hilera por hilera. Ahí está. Cadenita de separación, repito la esquina. Es muy, muy fácil.
ahí. 2 cadenitas porque estoy en la esquina y completo con el segundo grupo. Una vez que comienza a crecer, estos 2 grupos solo se van a repetir en las esquinas y en los laterales, acá cadenita de separación, en los laterales solo va a entrar un grupito. Clásicos de los clásicos, el cuadradito de la abuela, como muchos lo llaman. Cadenita de separación y me tocaría la próxima esquina. Entonces, así es como vamos a ir tejiendo y agrandando. Hablando de agrandando, ¿no? ¿Qué digo? Agrandando. Ustedes le van a dar el tamaño que quieran al cuadradito. A mí me gustó este tamaño que es medio. Lo pueden hacer solamente con estas 2 hileras. Y no sé, quieren agregar un color de base como para unificar todo el chaleco. Y si no, unen directamente con 2 hileras. Tienen que hacer más cantidad de cuadraditos, obviamente, para llegar a la medida que están buscando. Pero lo pueden hacer. Si quieren hacer para una criatura y es muy chiquitita, entonces no le hacen tan grande el cuadradito, lo hacen más pequeño. Porque si es para una criatura, no queda mal un cuadrado grande, pero queda como más armonioso si el cuadradito es más pequeño, si es para un talle muy muy chiquito. Incluso lo pueden hacer más grande si ustedes también quieren un talle grande. Le pueden dar una vuelta más si quisieran. Esto es jugar. Ustedes jueguen, como digo siempre, porque hay que pasarla bien cuando tejemos. Hay que disfrutar lo que hacemos y tomarnos el tiempo que nos lleve tranqui, disfrutando de lo que estamos tejiendo. Ahí va. Así hasta llegar aquí, corto con las 2 cadenitas. Me quedo tejiendo porque esto ya lo han visto y es hiper fácil. Acá tengo el color de base que ahora cuando les muestre el paño grande, igual ya lo vieron en el trabajo terminado, pero es como para que vayan entendiendo los que no tienen idea, ni tampoco cuando llega la hora de unir cuadraditos, porque sé que ahí también hay un conflicto. Pero acá se los vamos a sacar, esas dudas. Bueno, acá voy a hacer lo mismo, no importa que acá tengo el nudo, puedo empezar en cualquier lado, en cualquier rincón. Vamos a forrar el primer cuadrado de este paño que yo ya tengo avanzado, pero el primero lo van a forrar, le van a hacer la hilera con el color de base que elijan, completa, lo van a cerrar por completo. Y luego para unir un cuadradito con otro, en algunos lo van a cerrar con una hilera menos para poder unir, que ahora lo van a entender cuando se los muestre. En otros yo lo uno en forma de L. Hay muchas maneras de unir cuadraditos. Muchas formas. Acá lo vamos a unir a medida que lo vamos tejiendo. A mí me parece que es la forma más práctica, más rápida y simple. Pero obviamente que hay muchas maneras de... Se pueden coser, se pueden hacer con algún punto de fantasía, se pueden tejer, unir con punto bajo, unir con punto deslizado. Hay muchas formas. Bueno, ¿ven lo que voy haciendo yo mientras voy charlando? Tomé carrera y arranqué nomás. Ahí voy completando. En cada huequito yo le estoy haciendo un grupo, como les mencionaba hace un rato. ¿Ven cómo voy haciendo? En cada huequito vamos ya en los laterales. Si esto es más grande, le doy una hilera más. Siempre voy a tener en cada huequito, se me va a sumar un grupo. Acá tengo 1, acá tengo 2, en esta irían 3. Y las esquinas siempre se van a mantener con estos 2 grupitos en todas las esquinas. Hasta darle el tamaño que a ustedes se les ocurra, el que quieran. Acá, hasta acá llego, entonces voy a completar todo el primer cuadrado, porque después ya les menciono, no porque siempre vamos a estar uniendo con esta última hilera, entonces en algunas vamos a dejar un lateral sin tejer y lo vamos tejiendo a medida que unimos, y en otras, como les mencionaba, en forma de L, que es así como los uno yo. Pero bueno, cada uno tendrá su maña.
Yo les explico de esta manera que me parece que es la básica. Y ahí vamos completando este cuadradito. Lo voy a completar por completo para estas personas que todavía no han tejido este cuadradito, no lo han hecho para unirlo, no lo han tejido nunca. Entonces lo completo, no voy a cortar la hebra porque este mismo seguro que lo voy a tejer un poco para mostrarle cómo lo unimos. Acá vengo yo de carrera, bastante, vengo a velocidad porque uno cuando se acostumbra a tejerlos, vamos a 1000 después. Es muy rápido de hacer, y aparte el hilado no es tan finito, entonces se hace rapidísimo. ¿Qué me faltaría? Me faltaría completar esta esquina. Hasta acá voy a llegar y les voy a mostrar. Entonces, el primer cuadradito lo van a terminar así. Las 2 cadenitas, cierro con un punto deslizado, cadenita de nudo, corto. Bueno, miren, acá ya corté la hebra, anudé y les voy a hacer un mini rectangulito, o por lo menos los primeros pasos, y después les muestro el que yo ya tengo adelantado, muy adelantado, porque la verdad que es simple. Y acá, miren hasta dónde tienen que tejer el primero que vamos a unir. Vamos a unir estos laterales ahí. Entonces, van a empezar, como empezamos recién van a dar toda la vuelta, aquí, 2, 3 laterales, y me voy a ubicar aquí a la mitad de los 2 grupos con y a partir de ahora vamos a unir, ¿ven? Ahí. Entonces, voy a hacer una cadenita, enfrento revés del cuadradito con revés de que estoy tejiendo, tejo un punto bajo en el arco y regreso. Termino de completar el grupo que corresponde aquí. 1, 2, 3. Voy al arco donde tengo la cadenita y tejo un punto bajo. Regreso y completo el grupo que corresponde de este lado. 1, 2, 3 varetitas y salto al cuadradito de atrás, al espacio donde dejamos la cadenita, tejo un punto bajo. El punto bajo es el punto de unión. Regreso para completar el grupo que corresponde a este lado. Es simple, ¿vieron? Nada difícil. Voy hacia atrás, busco el arco donde hicimos la cadenita y regreso para completar el segundo grupo que me falta aquí. Yo corté el hilo espero que me alcance. ¿Por qué lo corté? Sí me alcanza. Ahí está. Completé el segundo. Ahora voy a tejer una cadenita, busco el arco, ahí, el último arco, punto bajo y regreso acá para tejer un punto deslizado en el grupito que tengo que cerrar la hilera y me alcanzó el límite. Ahí, cadenita para hacer nudo y ya uní un lateral. Miren, ¿ven? Empezamos aquí, completo el grupo, 1 al otro cuadradito con un punto bajo, regreso, completo el grupo, voy 1 con un punto bajo, regreso, completo el grupo de 3 varetas, tengo un espacio más. Cuanto más grande es el cuadradito, más puntos de unión vamos a tener, siempre uniendo de esta forma de un cuadradito clásico. Y me queda nada más que unir en las esquinas, ¿ven? Ahí. Bueno, así vamos a unir. Acá tengo el otro que ya lo adelanté. También tengo el hilito cortado porque estuve jugando para adelantar un poco. Y vamos a unir este lado, ¿ven? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahí yo voy a tejer solo la mitad del grupito de la esquina, cadenita y repito exactamente lo mismo. Revés y revés, recuerden.
este paso. No lo quieren unir así, lo pueden coser para unirlos. También los pueden coser. Pero a mí me parece que esto es muy, muy rápido de realizar. Voy al arquito y tejo ahí el punto bajo, que es el punto de unión. Regreso y completo el grupito. Yo les cuento cuántos hice para todo el contorno de mi chaleco. 2 cuadraditos van a ser para el ancho de la mitad de mi delantera. 4 cuadraditos van a ser para el ancho de mi espalda. Y 2 cuadraditos para la otra mitad de la delantera. O sea que en total yo tejí 8 de estos cuadraditos, que ahora se los voy a medir en centímetros, para todo el contorno de mi chaleco, para mi medida. Ahora les voy a mostrar con centímetros. Pero en total tienen que hacer 8 cuadraditos, por ejemplo, para hacer el tamaño de este chaleco. Acá hago el nudito y, bueno, iba a cortar, pero ahí está. Sí, lo voy a cortar porque me quedó largo. Yo les había dejado una hebrita como para terminar y adelantar. ¿Ven? Esto es lo que tienen que hacer. Yo sumé 8 en total de estos. ¿Ven? 2 van a ser para la mitad de mi delantera y 2 van a venir aquí, la otra mitad. Y obviamente para la espalda son 4. ¿Cuánto les dejé para el largo desde la sisa? Por ejemplo, acá si empieza mi sisa, yo hice 3 cuadraditos hacia abajo en total, 3. Entonces hice 8 de largo, así como calculen ustedes para hacer el rectángulo que es base. Después vamos a hacer parte delantera y parte de la espalda, pero el rectángulo base en total son 8 por 3 para mi medida. Ustedes van a sacar la medida que quieren. ¿Lo quieren hacer más largo? Bueno, lo pueden hacer más largo. Si lo quieren hacer más o menos a la cadera, con 3 es más que suficiente, más lo que le vamos a sumar para la parte del canesú. Bueno, acá, volvamos a la unión de cuadraditos. Acá ya uní, vamos a imaginar que tengo los 8. Ahora vamos a unir la parte de aquí abajo. Entonces, hasta donde yo voy a destejer, porque estoy adelantando mis cuadraditos, solo un lateral. Todavía no voy a hacer en L. ¿Por qué? Porque el primero, cuando ya imaginamos que tenemos los 8, los 6, los que ustedes agreguen para su medida, el primero solamente vamos a unir una hilera en recto como hicimos acá. Vamos a repetir este movimiento, lo repetimos aquí. Recién el segundo vamos a unirlo en L, como les mencionaba. Pero el primero, fácil, es repetir exactamente lo mismo. O sea que ustedes van a tejer con el color final, así, como hicimos con este. Revés del tejido con revés de mi cuadradito y otra vez repito el mismo movimiento. Ahí voy a la esquina, punto bajo, regreso, completo. Solo este que es el primero de esta sería la segunda hilera. El resto hasta el final no, lo vamos a unir de otra manera. O sea, vamos a unir 2 laterales. Pero bueno, es simple esta forma de unión. Pero como les mencionaba recién, lo pueden coser. Si los quieren coser, los cosen. Esta es una de las maneras más rápidas que hay para unión. Ahí se me estaba haciendo un matetito en el hilito. Ahí. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Que nos vamos a encontrar con 2 esquinas unidas. Ya esperen que se me hizo justo ahora, en este preciso momento, un nudito. Unos cuantos me parece que se hicieron. Acá. ¿Con qué nos vamos a encontrar con la unión? Miren, ahora se los voy a mostrar porque llegué a la esquinita. Voy a hacer la cadenita y acá me voy a encontrar con la unión de las 2 esquinas. Entonces, ¿dónde busco? Busco en el centro, pinchar, pero lo menciono siempre a esto.
No tomen una hebrita suelta, agarren un nudito que tenga varias hebritas, algo que sea contundente, para que no se nos forme ningún huequito, nada. Ahí dejo el punto bajo. Regreso a mi primer vareta y cierro con un punto deslizado. Cadenita para nudo y cortamos. Entonces ahora abrimos. ¿Ven? Entonces, recto, 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 recto hasta darle largo. El primer cuadradito de la hilera que sigue, recto también. Ahora sí, vamos a jugar en dos esquinitas. Y por acá lo tengo también adelantado. Ven que voy a cortar un poco esto porque se me va a hacer nuditos. Después hay que esconder todas estas hebras que son 800.000. Ahí está. Miren hasta dónde tenemos que tejer. Vamos a empezar, como empezamos todos, con la mitad del grupito, tejo un lateral, completo la esquina, tejo el otro lateral. Esta esquina, ahí, hasta ahí. En forma de L. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos que unir así. El mismo trabajo que hicimos acá, solo que acá lo vamos a hacer. Aquí nos vamos a encontrar con las tres esquinas, unimos ahí y luego unimos el otro lateral. Y allá vamos. Entonces, recuerden, así como unimos esto, todos los cuadraditos restantes. Solo el primero se une de una sola hilera. Pero a partir de ahora, todo el resto que nos quede por unir se va a unir de esta forma. Entonces, empiezo aquí en la esquina y repito, el movimiento es el mismo. Como si estuviésemos uniendo ese lateral solo que hicimos recién, solo que aquí lo tenemos que hacer dos veces en forma de L. Por eso yo siempre digo en forma de L, porque forma una L. Esperen que voy a sacar todas estas hebras. Ahí está. Ahí vamos. Este trabajo lo pueden encontrar en muchos proyectos que hemos hecho en el canal. Los invito a que entren, que busquen, por si les queda algún tipo de duda. Bueno, lo vuelven a repasar y de paso ven trabajos divinos que hemos hecho con cuadraditos, porque este sí que es el clásico de los clásicos. Esperen que acá me salté uno. Ya estaba. Charlie, Charlie, me salté uno. Ahí. Acá. Este es el primer huequito. Ahora sí. Si no me iba a quedar chueco. Pero realmente es el mismo procedimiento. Simple. Sé que esto lo hacen muchos tejedores, lo saben hacer. Pero bueno. Siempre es bueno repasar para los que están aprendiendo. Ahí vamos. Ahí. O muchas veces me dicen, vos sabés, Sandra, que me había olvidado cómo se hacía tal cosa. Y bueno, puede pasar que se olviden de cómo hacer la unión de los cuadraditos. A mí me pasa muchas veces. Yo, antes de hacer un proyecto, les digo que repaso, repaso, pruebo el punto, lo tejo, lo destejo, porque hay que armar. Una cosa es verlo y decir, ay, yo lo voy a hacer, pero después hay que hacerlo. Y lleva su tiempo. Bueno, acá voy a hacer la cadenita y acá me voy a encontrar ahora con tres esquinas. Miren, 1, 2, 3. Entonces, repito lo mismo. Busco un lugar donde pinchar, pero que no quede flojito, que quede ajustado. Y ahí giro mi trabajo porque ya unimos este lateral, miren. Y ahora comienzo acá a completar esta esquinita. Estamos formando esa famosa L que les menciono siempre. Ahí está, completé, miren, la esquinita. Ahora me quedaría tejer este último lateral, pero la esquinita ya está. ¿Ven? Ahí está la unión. Entonces ahora que me queda solamente completar este lateral. Es un trabajo muy lindo de realizar. Ustedes saben que con estos cuadraditos, miles, millones, yo diría infinitos, porque cada uno elige qué diseño hacer y siempre van a ser todos distintos.
Hay de todo para hacer con estos cuadraditos. De lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra, no solo mantas o no solo almohadones. Y ahora está como, yo no sé, yo soy anti moda, porque si algo me gusta yo me lo pongo, pero normalmente se dice ahora está muy de moda usar, no, esto se usó toda la vida, estos cuadraditos son, por eso se llaman los cuadraditos de la abuela, lo usaban las abuelas, bueno, tal cual, así como suena. Acá me encuentro con la última esquinita para unir, entonces busco ahí una hebra gruesita y termino de unir con un punto deslizado. Bueno, ahí estamos. Acá se me hizo un nudito, lo voy a cortar. Miren cómo vamos uniendo, ¿ven? Esta es la forma más simple y más rápida a mi gusto, a mi entender. Así por lo menos lo hago siempre porque me resulta muy fácil. Este trabajo que hicimos acá lo vamos a hacer en este, en el otro, hasta el final, hasta lograr tener el rectángulo. Una vez que tienen el rectángulo formadito, que acá iría el otro, completo, que hacemos toda la espalda y las dos delanteritas del chalequito, empezamos a hacer lo que sería la espalda en sí, separado de las dos delanteras, porque vamos a hacer la sisa, y la delantera, que va con cuadraditos y un triangulito, como lo vieron en el modelo terminado. Así que yo ahora voy a traer el rectángulo más grande, que ya lo tengo muy adelantado. O sea, tengo la base de abajo y también tengo una de las delanteras ya adelantada. Entonces vamos a completar lo que sería la espalda y la unión de la espalda con la delantera. Para no coser, esto lo estamos uniendo todo a medida que vamos cerrando los cuadraditos. Acá no vamos a coser. Y también les voy a mostrar cómo hacer en la otra delantera. Pero ya traigo el paño más grande y se los muestra. Bien, bueno, miren, acá yo adelanté, esto estuvo en un impasse, lo retomé. Este chalequito, como harán muchos de ustedes, que dejarlo tejido por algún rinconcito y después lo retoman. Bueno, Sandra hizo lo mío. Quedó por ahí dando vuelta, pero lo retomé. Miren, acá lo tengo al rectangular un poquito más grande y ahora les voy a mostrar la medida. Mide 98 más o menos, pero yo se los muestro con el centímetro. Para los amigos de otros países que a veces me retan que no, que no están los subtítulos, y bueno, sí están los subtítulos. Ustedes recuerden que tienen que esperar porque a veces nosotros ponemos los subtítulos y tardan un poco, pero entonces yo les muestro con los numeritos. Vieron que muchas veces yo muestro, digo y muestro, bueno. Este de largo aproximadamente 98 centímetros, pero ustedes se van a sacar su medida. Recuerden que este chaleco va sin costura, estamos uniendo todos los cuadraditos. Ustedes se van a hacer el tamaño que rodee todo su cuerpito. Y ahora yo voy a sacar de aquí, de la galera, porque tengo la parte de arriba un poquito más avanzado, pero la unión de los cuadraditos es exactamente igual. Entonces, acá no estamos cosiendo, no lo vamos a coser, lo vamos a tejer todo. ¿Cómo se va a dividir mi chaleco con mis medidas? Bueno, tengo 4 que van a ser para la espalda y estos 2 van a ir para la delantera, obviamente que faltaría toda la vista. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo que vamos a hacer, ahora este es del lado del revés. Pero nosotros lo vamos a doblar esta mitad, la otra mitad y completamos lo que es nuestro chaleco. Recuerden, aquí, de aquí para abajo, esto sería de donde comienza mi sisa para abajo. ¿Ven? Obviamente que ahora está del revés, pero es para que ustedes vayan viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que agregar? La parte de la espalda por un lado y la parte de la delantera, la parte superior por otro, porque aquí va a ir una abertura que es para la sisa. Entonces, acá vengo yo con que lo tengo dobladito, porque lo adelanté obviamente. Les comento que esto se hace de la misma manera, la unión es de la misma manera. Esta parte de la delantera de acá arriba ya lo tengo adelantado, pero se los voy a mostrar después. Después se los muestro. Bueno, ¿qué agregué aquí en la espalda?
Acá empieza la abertura de la sisa. Entonces, y aquí también. Estos no van a ir unidos con la parte delantera porque por acá va a pasar nuestros bracitos. ¿Qué nos faltaría completar? Los cuadrados de aquí, de cada esquina. ¿Ven? Ustedes lo pueden completar. Ahora completan los dos y con la delantera van a unir los hombros o terminan la delantera, que es lo que vamos a hacer ahora, y con este cuadradito unen los hombros. Ahora me van a entender cuando lo hagamos. Yo tengo mis cuadraditos acá avanzados para ir completando, porque es hacer exactamente lo mismo, pero para que ustedes vayan viendo de a poquito. Entonces, ¿cómo hice yo? Agregué primero estos 4 y agregué los 2 del centro, pero obviamente me faltan 2 cuadraditos aquí. Entonces, como yo quería mostrarles cómo vamos a unir en el hombro, entonces me voy a olvidar de esta mitad. Vamos a concentrarnos en la mitad de la espalda, esta parte, y en la parte delantera, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, para la parte delantera, miren, acá va a venir un cuadradito que yo ya lo tengo adelantado. Tengo varios, acá tengo un montón, que son los que me faltan, y el triangulito, que es lo que vamos a hacer. Ese falta, este todavía no. Bueno, con cualquiera de ellos que tengo por aquí, voy a completar uno de los cuadraditos, este lado del derecho, con el color de fondo, que ustedes saben que yo elegí un color para fondo. Bueno, me falta esta última hilera. ¿Cómo lo voy a completar este cuadradito? Solamente la unión aquí. Voy a tejer el cuadradito y solamente voy a unir esta parte, porque esto va a ser de la delantera. Luego vamos a unir otro cuadradito en la parte de arriba, o pueden terminar el que viene aquí. Uno de estos dos tiene que estar sin terminar porque es el que va a unir. Yo lo dejé sin completar esto para explicarles todo, pero ahora lo vamos a hacer, Ahí. Yo puedo pegar este que tengo que unirlo en L. Recuerdan, o uníamos en un solo lado o uníamos en L, depende dónde caía el cuadradito. Entonces, esta parte, una vez que esté unido, esto va a quedar abierto porque es nuestra sisa. Pero cuando yo pegue o o este, uno de los dos van a ir unidos aquí, que es lo que nos va a formar el hombro. Por eso los dejé a los dos. Ustedes elijan el que quieran. Así que pueden dejar este sin terminar o pueden dejar este sin terminar. Este sí o sí, ahora me voy a poner a tejer y a unirlo en la parte delantera. Y este lo vamos a dejar para lo último, así unimos el hombro. Entonces nos concentramos en hacer la delantera, que sería un cuadradito, 2 cuadraditos, pero acá viene un triángulo que también lo vamos a hacer. Entonces me queda unir este cuadradito y este otro. Y ya se los muestro. Este yo lo voy a dejar en suspenso para después. Bueno, amigos, miren, agregué este y agregué este. Uní en recto y uní en recto. ¿Qué es lo que no uní? Estos dos. Y este es el que vamos a dejar para lo último. Voy a apoyar cualquiera, ¿no? Después veo cómo lo combino. Creo que va a ir este. Para cuando hagamos todo el contorno, también lo unimos acá para el hombro. Pero eso lo vamos a dejar para después. Por eso les decía, vamos a concentrarnos en la parte delantera. ¿Qué me faltaría acá? Yo lo terminé con un triangulito. Voy a doblar este, pero ahora lo vamos a hacer. ¿Ven? Para que haga este efecto aquí en la delantera. Si ustedes por alguna razón quieren hacerlo cuadradito en la parte del escote, lo pueden hacer, A mí me gusta terminarlo así en triangulito cuando hacemos este tipo de granís. Este es el clásico, más clásico que estos chalecos, no hay. Lo quieren hacer suéter, lo pueden hacer suéter luego agregando mangas. Pero bueno, así. Entonces, uní este y este, que era lo mismo que hemos hecho con todas las uniones, solo que dejé sin unir esta parte, porque esta es la espalda, esta es la delantera. Entonces, solamente uní de aquí a aquí y luego uní el otro cuadradito aquí. Listo. Ahí me detengo. Ahora vamos a hacer el triangulito, que también me lo han pedido muchísimas veces y acaba de nuevo, porque creo que en técnica lo hicimos.
Vamos a elegir también los mismos colores, los que ustedes quieran o el que hayan elegido, porque lo pueden hacer con un solo color también. Y el inicio es igual, vamos a hacer un anillito, ahí, un anillito mágico, y levanto 3 cadenitas, va a ser una vareta. Recuerden que esto es un triangulito, entonces una vareta solita va a quedar aquí porque va a ser la de un orillo. Voy a tejer 2 cadenitas más que va a ser de separación. Vieron que en las esquinas nosotros hicimos 3 cadenitas. Bueno, en esta pieza vamos a hacer 2. Y luego voy a completar un pancito. Ahí. Hice el pancito, ahora sí tejo las 3 cadenitas de separación para la esquina y vuelvo a tejer otro pancito. Estoy haciendo memoria si está en técnicas. Saben que yo dije está en técnicas, pero la verdad no me acuerdo. Y si no está, lo vamos a hacer, es muy probable. Pero ven, entonces tengo una vareta común, 2 cadenitas, un pancito, 3 cadenitas, que va a ser el centro del triángulo, un pancito, vuelvo a tejer 2 cadenitas y una vareta. Como yo voy a cambiar de color, entonces directamente acá hago nudito y corto la hebra. Listo. El anillito lo voy a ajustar. Recuerden que esto después hay que anudar y esconder. Entonces acá tenemos un mini triangulito. Esto se supone que cuando crezca va a ir así. Entonces vamos a incorporar el segundo color. Para el segundo color empezamos aquí, en este huequito, y vamos a tejer así. Otra vez una vareta, o sea que tejo 3 cadenitas. Esta es la de ajuste. 2 cadenitas que van al aire. Y dentro de este mismo huequito voy a tejer un pancito. Ahí, esperen que voy a soltar la hebra. Separo como hicimos con los cuadraditos, con una cadenita ahí de separación. Y cuando llegamos a la esquina, repetimos estos 2 pancitos. Esto ya les va a ser familiar porque es la mitad del cuadradito. Entonces, 3 cadenitas de arco y otra vez el pancito aquí en la esquina. Bien, ven como ya va tomando forma. Una cadena de separación y aquí adentro de este huequito va un pancito. Entonces, acá, bueno, vamos a hacer la mitad del cuadradito, pero si ustedes quisieran jugar con esta figura, con este triángulo y hacerlo más grande, como si fuese un chal, por ejemplo, lo pueden hacer más grande. Dato, si ustedes quisieran hacerlo para un chal, acá en la orilla tiene que ir vareta doble, porque si no se les va a arquear hacia abajo, si es para un chalcito, ¿ven? Porque este punto pueden hacer tranquilamente para un chal que quedan divinos y son los clásicos. Bueno, ahora otra vez, 2 cadenitas y dentro de este huequito tejo una vareta. Cadenita, nudo y así vamos. ¿Ven cómo va creciendo? Y ahora voy a agregar otro color. Volvemos aquí donde nacen las varetas. Otro detalle. Si ustedes quisieran hacerlo con un solo color, ida y vuelta, ida y vuelta, las varetas le van a quedar, los pancitos va a quedar uno del lado del revés, uno del lado del derecho. Eso ténganlo en cuenta. Acá la idea es que estamos tejiendo siempre del lado del derecho, que se vean las varetas. Entonces comienzo acá, porque si yo lo doy vuelta, ven que se nota cuando están del lado del revés. Si quiero empezar de este lado, las varetas se van a ver del revés. Eso si lo quieren hacer con un solo color o hacer, por ejemplo, 2 hileras por color, una les va a quedar del lado del derecho y otra les va a quedar del lado del revés. Otro detalle más. Bueno, acá voy a repetir exactamente lo mismo.
Acá ajusto las 3 cadenitas que son la altura de mi vareta, las 2 cadenitas de separación. No le hago 3 cadenitas, yo lo expliqué muchas veces, hay veces no estoy buscando que me quede un hueco muy grande. Por eso no le hice 3 cadenitas de separación. Ahí está, el pancito, la cadenita de arco y la vareta de orillo. Una cadena de separación y aquí, donde me encuentro con este grupito, vuelvo a hacer un pancito. Acá sí, en este sector es igual que cuando tejemos los cuadraditos. Estos movimientos se repiten. Bueno, ¿qué me quedaría? Ahora me queda el último color, que ese es el que vamos a utilizar, este color de fondo, digamos, para unir. Porque ahora tenemos que unirlo al triangulito, pero me quedo a terminar esto que es súper fácil y ya vieron cómo son los pasos. Miren cómo puse de costado, esperen que este atrevido se mandó para adelante. Tengo todo para esconder, solamente alguno le dice limpieza. Tengo unas cuantas hebritas para esconder. ¿Cómo va a ir ubicado el triangulito? Así, de esta manera. Recuerden que esta es la parte delantera. Si yo lo muestro del derecho, ahí, ven, así lo van a poner. Pero yo lo acomodo al tejido para poder unirlo tranquila. Y más cómoda, así. Me resulta más fácil. ¿Cómo lo vamos a unir en L? Como uníamos los cuadraditos, ¿sí? Entonces acá vamos a repetir este movimiento, pero al mismo tiempo vamos a empezar a unir. Aquí, con el color de fondo, voy a tejer exactamente lo mismo. Primero ajusto mis 3 cadenas. ¿Vieron que acá hacíamos 2 cadenitas? Bueno, voy a tejer una, la otra la voy a tejer en el punto de unión, en el medio de estas 2 esquinas. Este queda afuera. Vamos a unir aquí y vamos a unir aquí. Entonces, recuerdan, revés con revés de cada pieza. Voy a buscar la esquina. Esperen que por acá, como todo el mismo color. Y voy a unir. Una vez que uní la vareta hice una cadena y un punto bajo. Ahí ya tendría el espacio de las 2 cadenitas. Regreso y tejo el grupito de aquí de la esquina. Yo sé que hay muchos que saben hacer este trabajo, pero siempre, y lo menciono y lo voy a seguir mencionando, para los principiantes que no es tan fácil, entonces lo vuelvo a repetir. Hice el grupito, ahora me voy a ir a este cuadradito de atrás y empezamos la unión como lo hemos hecho con los cuadraditos. Esto ya les va a resultar familiar, esta unión ya la conocen. Uní con un punto bajo, vuelvo aquí y tejo el grupito que me falta, este pancito. Después de unir tantos cuadraditos, ya esto la tienen re clarinete. Ahí está. Así. Voy al lado, uno con un punto bajo y regreso. Vamos completando. Hago el pancito que me falta acá. Voy al otro cuadradito que tengo de este lado, lo uno con un punto bajo, regreso. Ya me encuentro en la esquina, ¿ven? Entonces, acá van 2 pancitos. Voy a tejer uno y viene la unión de la esquina. ¿Cómo era la unión de la esquina? 3 cadenitas. Entonces voy a hacer una cadenita al aire, un punto bajo que es el que va a unir. Acá me voy a encontrar con 3 esquinas, ¿ven? 1, 2 y 3. Busco en un huequito en el medio, tejo el punto bajo y tejo una cadenita para poder girar y formar ahora el otro pancito que corresponde a esta esquina del triangulito. Vamos lento, vamos bien tranqui porque este triangulito muchos no lo sabían hacer. Entonces, ahora ya giré, miren, los voy a estirar un poquito y se los muestro. ¿Qué es lo que completamos? Completamos este lateral. Empezamos acá, unimos la esquina y ahora vamos a terminar esta parte. Así que sigo. A ver,
Estiré para no perder el punto. Ahí está. Hice el pancito. Bueno, ahora tengo que ir en búsqueda de este arco que está por aquí. Punto bajo. Regreso. Pancito. Esto sí es similar a lo que hicimos con los cuadraditos. Voy al lado, busco unir con un punto bajo. Regreso y tejo el pancito que corresponde en este sector. Estoy llegando a la esquina. Uno con un punto bajo. ¿Y cómo hacemos la esquina? Pancito. Recuerden, acá como es la punta del triangulito, como hicimos acá, vamos a repetir el mismo movimiento que hicimos acá. Voy a unir con un punto bajo, una cadenita, y ahora en vez de hacer la vareta que corresponde, porque yo ahora voy a enmarcar todo este largo que queda así, esta diagonal del triangulito, la voy a enmarcar con el mismo color. Entonces no voy a hacer la vareta, voy a bajar con 3 cadenitas a modo de vareta. Hice la cadenita de separación que me faltaba, pero ahora tengo que hacer 3 cadenitas más, que serían la altura de una vareta. Y miren, voy a girar un poco el tejido para tejer más cómoda. Y voy a tejer un punto bajo aquí, en este huequito. En definitiva ya unimos el triangulito, pero yo no quería dejar esto con distintos colores porque todos los cuadraditos tienen un marco, en mi caso este color verde. Entonces yo quiero que el triangulito también tenga un marco. No le voy a hacer pancito porque si no ya deja de ser triangulito, pero sí vamos a hacer cadenas y puntos bajos. Entonces estoy acá. Voy a tejer 2 cadenitas al aire y salto a la hilera que sigue, punto bajo. Ven que estoy construyendo un marquito. 2 cadenitas al aire y salto a la hilera que sigue. ¿Ven? 2 cadenitas al aire y salto a la otra hilera. Así hasta llegar al otro extremo. Entonces ven cómo se nota que vamos construyendo un marco con el mismo color y estos colores no quedan sueltitos. Son pequeños detalles, pero son importantes porque hacen un trabajo mucho mejor. Una terminación mejor, un trabajo mejor. Así voy repitiendo lo mismo que hice del otro lado. Estos hilitos que andan dando vuelta después, obviamente hay que esconder todo. Ahí. Y en la última vez, 2 puntitos. Y acá, sí, ya cierro. Puedo cerrar con un punto deslizado, pincho en la misma vareta. Bueno, la idea es terminar, dar vuelta a todo el triangulito. Ahora lo voy a enderezar, pobre que está todo abollado mi tejido. Y lo van a apreciar mucho mejor. Todos los hilitos sueltos andan. ¿Ven cómo quedó? Entonces, ¿qué hicimos? Remarcamos aquí con el mismo color de fondo para que todo quede con más orden. ¿Qué nos queda por hacer? Unir este cuadradito. Entonces, cuando unimos este cuadradito, ya directamente unimos con el hombro. Así que me voy a quedar a buscar el que yo tenía separado para hacer esta unión. Lo mismo que hicimos de este lado, lo tienen que hacer del otro lado, obviamente. No van a andar saliendo a la calle con medio chaleco. No, eso no va. Bueno, acá, este color creo que voy a poner ahí. Y vamos a girar nuevamente, porque acá hay que unir. Miren todo lo que tenemos que unir. Tengo que unir. Así vamos a unir, miren. Esta parte de acá va a quedar libre, lo van a dejar para lo último, porque vamos a hacer toda una vueltita. Voy a empezar uniendo esta esquina, vengo por acá uniendo este cuadradito a la espalda, esto recuerden es la sisa, completamos esta parte de aquí que también sería de la sisa y luego vamos a unir los 2 cuadraditos. Pero yo les comento por dónde vamos a ir, ahí vamos. Entonces, así como está, voy a armar la esquinita.
Como la armamos, voy a hacer el primer pancito. Ahí. Una cadena, porque recuerden que cuando unimos en las esquinitas, este lateral lo vamos a dejar para después. Ya se los mencioné, lo vuelvo a repetir como siempre. Repito un montón de veces las cosas, pero las cosas quedan claras. Acá voy a unir en las esquinitas. Esperen que quiero correr un poco de hebra porque quedaron todas las hebritas. Acá tenemos las tres. Bueno, vamos a unir en la del medio. Ahí, con el punto bajo. Y la cadenita al aire. Completo la esquina. Esta fue mi manera. Seguro que ustedes, los que están cancheros, van a tener cada uno sus mañas, sus formas. Y bueno, lo van a hacer. Obviamente que lo van a hacer. Yo siempre estoy buscando la forma como más fácil para los que no están cancheros. Bien, ahí uní la esquinita, ven, ya tenemos unido el cuadradito. Ahora continúo como hicimos con los otros cuadrados. Entonces voy aquí, uno con punto bajo, vuelvo, completo el pancito. Ahí. Ustedes se van a fijar porque del otro lado tienen que hacer exactamente estas uniones, lo mismo. Ahí. Vuelvo. Estas hebritas que están dando vuelta. Ahí está. Vamos completando. Miren que la voy a hacer de vuelta porque este hilo se abrió y no me gusta como quedó. Así. Es un chaleco divino para aprovechar ahora que nosotros estamos teniendo calorcito en la Argentina. Y para quienes están teniendo los días más frescos, lo pueden hacer en lana. Que queda muy lindo también. Se volvió a abrir el hilo. Ahí. Estoy completando esta esquina. Cadenita, completo, uniendo, cadenita. Y ahora recuerden, este es el lateral, miren. Lo voy a abrir un poquito y se los muestro. Vamos paso a paso. ¿Ven? Ahora yo tengo que completar este lateral, pero no lo vamos a unir, porque esta es la sisa, parte de la sisa va. Entonces acá directamente hacemos estos pancitos que corresponden al costadito sin unión. Y solo me va a quedar, acá como no va unión, tengo que hacer la cadenita. Cuando hay unión hacemos el punto bajo para unir. Pero como acá no va, cadenita al aire, eso ténganlo en cuenta. Nos quedaría la parte superior, que es la que vamos a unir ahora. Cadenita y miren, acá voy a tejer uno de los pancitos. Una cadenita, entonces voy a acomodar para unir la parte del hombro. Lo voy a mostrar primero. ¿Ven? Ahora tenemos que unir estos dos. Ahí. Y nos va a quedar el huequito de la sisa para pasar el brazo. Entonces, les mencioné un pancito, una cadenita y vamos a unir. Miren. Lo giro. Esta es la parte delantera, la parte del revés y la parte del revés. Enfrento, punto bajo, cadenita, completo el pancito que me falta de este lado en la esquina. Voy al otro cuadrado, uno con un punto bajo. Queda como medio enroscado porque estamos uniendo delantera con espalda. Regreso, completo el pancito de este lado. El otro lado yo ya lo completé, ya lo hice para adelantar. Me quedaba esta unión para mostrarles cómo hacer el triangulito, cómo unir esta parte que es muy importante porque estamos hablando de un tejido sin costura. Y acá llegué a la otra esquinita.
cadenita completo la unión en esta esquina del cuadradito de la delantera. Ahí, listo. Unimos espalda y delantera. Que me faltaría, voy girando, yo lo voy girando. Completar este lateral. Entonces, acá completo la esquina. Y se los voy a mostrar, porque quiero que vean. Quiero que vean cómo quedó unión en el hombro. La unión en el hombro sería esta, ¿ven? Y acá tenemos la sisa, que obviamente le falta terminación, pero ahí está. Y está la parte delantera, ¿ven? Entonces, ¿qué nos faltaría? Lo voy a girar para mostrarles la espalda, porque es lo que nos falta ahora. Como ya unimos aquí la sisa, perdón, el hombro, acá nos queda la sisa, ahora nos faltaría unir, acá me adelanté, hice el pancito, pero no va, este pancito no va acá. Me adelanté, me faltaba unión de la espalda. Acá, una vez que hacemos el primer pancito, vamos a hacer así, miren. El primer pancito, hicimos la unión en la esquina, yo ya seguía de largo, es la emoción. Estaba muy apurada como siempre. Ahora tenemos que unir, ¿se acuerdan que nos quedaba este lateral? Esperen que lo voy a pinchar para mostrarlo. Nos quedaba este lateral del cuadradito para unir. Entonces, hicimos el pancito, cadenita, punto bajo, voy a la esquina y hago punto bajo, no hago cadenita acá, yo me había ido de largo. Punto bajo nuevamente. Entonces unimos las tres esquinas. ¿Ven? Ahora sí voy a completar el pancito que me falta. Y les vuelvo a mostrar. Miren. ¿Ven? Tenemos las tres esquinas, la de la delantera y esta es la unión de la espalda. Ahora sí, me quedaría unir este último lateral del cuadradito. Ahí, esto viene mucho más fácil. Ahí. Y ya lo estamos terminando. Yo les mencioné que el otro lado ya lo uní. ¿Ven? Me queda esta unión. Y acá, donde habíamos hecho la esquina, ven que el pancito de la esquina quedó sueltito. Entonces, una vez que hacemos la unión con el punto bajo, vamos directamente a la primera vareta de este pancito. Y ahí es donde vamos a cerrar la hilera. Nudito. Ahí. Y ya les muestro. Esta es la unión que hicimos, que era la última. No lo empecé aquí en la esquina, porque como teníamos que unir estas tres esquinas, para que a ustedes les resulte más fácil, empecé por aquí. Hicimos esta unión, tejimos el lateral de la sisa, unimos el hombro y aquí unimos las tres esquinas y luego terminamos de cerrar. Es mucho más simple. Del otro lado lo van a hacer también así y ya se los voy a mostrar porque yo ya lo adelanté. Ven que lo voy a acomodar y nos va a quedar algo así. Algo así. ¿Ven? Acá también tiene este bordecito, pero de todas maneras falta una vista. Ustedes pueden elegir el punto que se les ocurra. Pueden hacer toda una hilera en punto bajo como para emprolijar y emparejar todo, o directamente hacen algún borde, puede ser abanico, lo que ustedes quieran. Y aquí en la sisa también. Entonces tenemos un chaleco que no necesita costura. No tenemos que coserlo, lo podemos ir tejiendo, uniendo simplemente cuadraditos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar? El largo lo van a elegir ustedes, lo quieren hacer cortito por debajo del busto y ponerle flecos largos que se ven tanto ahora y quedan tan bonitos, lo pueden hacer. A este chaleco le quieren agregar mangas largas, mangas cortas, mangas 3/4, lo pueden hacer.
Le quieren agregar una manga que no sea de cuadraditos, podría ser de calado, todo calado, también podría ser. Ustedes acá llega la hora de jugar. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Las medidas. Obviamente se van a medir todo el contorno de busto o el contorno donde a ustedes les quede más cómodo, que quede bien amplio, que quede lindo, que les calce bien, que ustedes se sientan cómodas y cómodos, porque este chaleco también lo pueden hacer para los varones, que queda muy lindo. Y de ahí empiezan con el tema de las medidas y reparten para la espalda, para la delantera y luego viene la vista, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, amigos, yo acá adelanté todo en punto bajo, por eso lo adelanté, porque es simplemente punto bajo y ya les voy a mostrar bien en detalle. La primera hilera se la di con el mismo color de fondo, todo en punto bajo común. Y luego elegí alguno de los colores y también le di todo vuelta en punto bajo, pero miren, solamente tomando la hebrita de atrás. ¿Ven? Si ustedes quieren hacerlo con el punto bajo común, lo pueden hacer. Quieren hacer abanicos, pueden hacer abanicos. Quieren hacer algún otro punto del cangrejo, por ejemplo, lo pueden hacer. La terminación es la que a ustedes más les guste. Y en las mangas hice exactamente lo mismo, solamente que elegí el verde, obviamente de fondo, primero para dar toda una vuelta, y luego elegí solo dos colores para hacerle el borde de la sisa. Acá tiene un poquito más en la pechera. Ustedes, todo lo que es la vista, digamos, ustedes van a elegir cómo le quieren dar una terminación. Es un chaleco hiper clásico, solamente de cuadraditos. Aprendimos a unir todo, una prenda sin costura. Lo unimos con la misma agujita. Y les voy a contar cuánto mide esta prenda, que la hice para mí. A ver, ya les cuento. 58, aproximadamente entre 58 y 60 centímetros de ancho. Y yo le hice un largo, a mí siempre me gusta que me cubra la parte de la cola. Pero lo pueden hacer cortito, eso ya lo habíamos mencionado. Y de largo mide unos 75 centímetros aproximadamente, porque todo va a depender del hilado que ustedes tejan, las medidas que ustedes quieran. Pueden agregarle más cuadraditos si son de un talle más grande, agregan otra hilera de cuadraditos y no hay ningún problema, porque esto lo podemos hacer más pequeños, más grandes, incluso si lo quieren hacer para niñas o varones también, porque los varones los usan mucho, no le dan tantas vueltas, hacen un cuadradito más pequeño y hacen una prenda para criatura, que puede ir también. Así que bueno, todos los tips. En el tutorial les fui diciendo que si lo quieren hacer con manga larga, le pueden agregar. Todo eso se puede ver al momento de jugar. Como digo siempre, espero que les haya gustado, que lo disfruten, que hagan prendas. Estos cuadraditos no solo son para mantas, podemos hacer un montón de proyectos. Bolsos, bueno, este chaleco, polleras, lo que ustedes quieran, chales. Con estos cuadraditos podemos hacer maravillas, infinidad de proyectos. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y espero verlos en un próximo tutorial. Chao.